contundente esto. Acepto estos límites, el conocimiento ha sido útil hasta cierto punto, pero a partir de ahora ya no, ya no es intentar comprender, es simplemente ser la experiencia. Y para ello, en el momento en que intentas comprender, ya pierdes el hilo, digamos. Ya estás interpretando, analizando, controlando, como decía Jordi, controlando esa experiencia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede muchas veces? Que empezamos a tener una serie de síntomas, más o menos fuertes, más o menos intensos, pero sobre todo cuando los síntomas son más intensos y cuando el fenómeno de la experiencia es más relevante, no da lugar a dudas, entonces es cuando tenemos que dar ese paso de confianza total, absoluta, de fe, en el sentido que nos hablaba antes Xavier, para que esto pueda actuar, para que esta luz, para que podamos hacer esta integración. Entonces, desde la sencillez, desde aceptar estos límites, aceptar no saber, simplemente dejando actuar, siendo lo más pequeños, volviéndonos como un niño, maravillándonos por todos estos momentos que estamos en el presente, es la forma en la que vamos a hacer de una forma muy fácil que actúe la luz. Pero claro, vosotros diréis, esto está muy bien decirlo, pero luego cuando llegan las dificultades, cuando llega el día a día, por ejemplo, el vivir en el presente, pues siempre estamos con muchos pensamientos, siempre estamos con la cabeza que nos está dando vueltas. Estuvimos viendo estos puntos del aquí y la ahora, ¿os acordáis? Que nos ayudan. Estuvimos viendo este punto de conexión con el ser, que se expande, que nos facilita esa integración con el presente, y simplemente es esto, es respirar, estando atentos, estando conscientes del momento. Cuando estamos fregando los platos, estamos fregando los platos, no estamos pensando que si la vecina, que si los niños. Cuando estamos comiendo, estamos comiendo. Esto que es muy fácil, a mí también me pasa, pero de una forma cada vez más progresiva, cada vez nos vamos instalando más en el presente. ¿Y qué ocurre cuando estamos instalados en el presente, totalmente? ¿Qué pasa entonces? Expansión. Entonces estamos ya en la unidad, en la unidad. La unidad está en el presente, no puede estar en el futuro ni en el pasado. Está en la unidad, estamos en el ser. Entonces, por eso es muy importante. De ahí estas prioridades que hemos hablado, la prioridad de centrarnos en nosotros mismos, escucharnos, la prioridad hemos visto cómo escuchamos nuestro propio cuerpo, la prioridad de transformar todo lo que sentimos, no de una forma dirigida, es decir, no desde la voluntad del bien o del mal. No hay, igual que la voluntad del mal, que puede ser pues hacer daño en determinadas situaciones, o la voluntad del bien, ¿no? De salvar al mundo. Todo esto bloquea la luz. Esto puede sorprendernos, pero tanto una voluntad como la otra bloquea. No hay que tener esa voluntad dirigida, simplemente en la neutralidad, dejar que esa luz actúe desde una intención neutra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Hay una catástrofe, como sucedió por ejemplo en Japón, o esto es un caso muy típico, hay una catástrofe, o otro caso muy típico es cuando tenemos un enfermo, un familiar enfermo. Entonces, nosotros habitualmente, ¿qué pensamos? ¿Cuál es nuestra actitud o nuestra reacción? Pues que no sufra, ¿qué más? Que no se muera, ¿sí? Que, ¿no? ¿Verdad? O si hay un volcán, pues pobrecitos. Y desde aquí no estamos diciendo que no haya que apoyar, que no haya que asistir, Pero la compasión, desde el punto de vista del ser, no es tanto volverse a los defectos o el dolor. La compasión es volverse a la perfección de la otra persona. Entonces, simplemente es, cuando alguien se encuentra en una situación que no es fácil, porque obviamente si es tu hijo, tu hija, tus padres, y están en una situación difícil, ¿cuál es nuestra reacción más habitual? Sí, pero ¿qué queremos para ellos habitualmente? ¿Sí? Que no pase nada, que no pase nada. Entonces, este es un ejemplo práctico, porque a veces puede parecer un poco teórico, de cómo podemos nosotros actuar desde el servicio, pero no desde una voluntad dirigida,
sino desde una intención neutra. La intención neutra sería simplemente que la luz actúe en nosotros y se desplace allí donde más se necesite y de la forma que más se necesite. Porque si verdaderamente aceptamos que estamos en prisión y estamos en límites, ¿qué ocurría, por ejemplo, nos es muy familiar el mito de la caverna, ¿os acordáis de Platón? Que no podían ver más allá de las luces, de las sombras que había. Estamos en una situación parecida, estamos ahora levantando los velos, pero no tenemos ese acceso todavía al estado, al conocimiento total, al cual vamos a llegar una vez ya integremos con el ser. Entonces, desde la humildad, desde este reconocimiento, tenemos también que ser lo suficientemente humildes para reconocer que incluso con nuestros seres más queridos y más amados, tiene que ser la voluntad superior, tiene que ser, pues si a ellos tienen que hacer un paso y les toca en ese momento morir, o la cuestión del dolor. Por ejemplo, nosotros queremos evitar dolor, y está muy bien, este dolor no se trata a la creación, la vida, el uno, no se recrea en el dolor en absoluto, pero a veces ese dolor sí que es necesario, a veces ese dolor sí que se tiene que pasar por ahí. Entonces, hay una comparación también muy sencilla, que es cuando tenemos un bebé, cuando tenemos un niño, y lo cogemos de la mano y lo enseñamos a caminar, la pregunta que yo hago es la siguiente: nosotros queremos que ese bebé se caiga, que ese bebé no se caiga, que ese bebé aprenda a caminar, porque si se cae, ¿qué va a pasar? Pues igual se puede herir en la rodilla. Entonces esto, que puede parecernos muy simple, muy fácil, a todos nos hemos encontrado en esta situación, puede ocurrirnos en otras circunstancias que realmente nos pueden costar, y yo me incluyo ahí también. Yo, como decían antes los compañeros, todos somos maestros, todos somos alumnos, todos aprendemos de todos, y también nos pasa esta situación, pero sí tener la lucidez suficiente para decir: acepto que soy muy pequeño y a la vez muy grande, somos nada, somos todo, pero en este estado en el que estoy, en estas limitaciones que ahora tengo, que se disuelven, aceptar que realmente no puedo comprender todo, no puedo saber todo. Entonces, ahí es donde tenemos que dejar actuar la luz, donde cada vez la luz va a actuar más y de una forma más profunda y cada vez más intensa. Y cuando llega a una total intensidad, entonces, ¿qué sucede con nuestra voluntad? ¿Qué pasa ahí? Entonces, desaparece la personalidad. ¿Sí? Pero la personalidad no desaparece desde la renuncia, que esto es un tema que muchas veces se malinterpreta en el crecimiento personal o espiritual. La personalidad no desaparece por renuncia o rechazo. ¿Qué ocurre cuando tú rechazas o renuncias a algo? ¿Qué estamos haciendo con esa experiencia? Por ejemplo, vamos a imaginar, nos apetece tomar un pastel de chocolate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos lo comemos? ¿No nos lo comemos? Si estamos de dieta, ¿no? Nos apetece fumar para los que sois fumadores. ¿Qué ocurre con las dietas? Cuando hemos hecho una dieta severa, ¿qué pasa después de la dieta? ¿Qué hacemos todo? Siempre pasa lo mismo, nos hacemos los atracones, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, el fondo, os estoy comentando diferentes ejemplos, pero el fondo es el mismo. No se trata de rechazar la vida ni la experiencia, estamos aquí para afirmar la luz en la tercera dimensión, no para volar o marchar de aquí. Entonces, disfrutando de la comida, disfrutando de la sexualidad, de jugar, de todo lo físico. Pero llega un momento en que cuando lo disfrutas, cuando lo celebras, si hay algo que te está perjudicando, por ejemplo, si te tomas 3, 4 pasteles de chocolate, ¿qué va a pasar? ¿Qué te va a decir tu cuerpo? El cuerpo va a reaccionar. Entonces, la clave no está en ese rechazo, la clave está en decir: respiramos profundo, conectamos con el ser y decimos: observo cómo estoy comiendo mi tercer pastel de chocolate. Pero no porque esté mal, no está mal, ni está bien. Yo lo disfruto. A mí me apetece tomarme 5 pasteles, lo hacemos, pero en plena conciencia. Nos apetece fumar, como decía Osho, vamos a celebrar fumar. Vamos a fumar, respiramos profundamente, sintiendo, experimentando,
pero en plena conciencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces sucede, esto yo lo hago en los cursos, por ejemplo, sucede que personas que llevan 20, 30 años fumando son incapaces de fumarse un cigarrillo delante mío, en plena conciencia. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué nos dice? Que cuando nosotros estamos plenamente conscientes es cuando empezamos a trascender esta personalidad. Eso es a lo que yo iba antes. Cuando, por ejemplo, nosotros comemos, no vamos a rechazar esa comida, simplemente respiramos, disfrutamos, plenamente conscientes del momento, todo lo que sintamos comer, todo. Pero llegará un momento que la misma conciencia ya nos va a decir, sin ningún rechazo, sin ninguna inhibición, sin ninguna forma sin ningún esfuerzo, ya te va a decir, no, que ya no me apetece un tercer pastel de chocolate, porque ya con un pastel ya me he quedado muy a gusto. Y es esa trascendencia, en todos los niveles, sexual, comida, esto es lo que, y también en la emoción, lo que va a hacer que lleguemos a diluir, que desaparezca esta personalidad. En la emoción, por ejemplo, cuando tenemos una emoción de rabia, de enfado, pues vamos a afirmar esa emoción, no vamos a rechazarla. Afirmo, me siento tímido, he tenido envidia, he sido egoísta con esto, pero no desde el juicio, simplemente observo mi timidez, observo cualquier cosa, respirando desde la conciencia, desde el jinete que cabalga en nosotros. La personalidad es, digamos, el caballo, y el jinete es el ser, el espíritu que está cabalgando. Vamos a hacer que ese caballo esté domesticado, pero para ello vamos a hacer de esta forma, siendo conscientes, observando, sin esperar nada, hasta que llega un momento que se va trascendiendo esa emoción, se va trascendiendo los pensamientos, porque con los pensamientos pasa lo mismo. ¿Cómo vamos a estar en el presente si pensamos? Pero ¿cómo vamos a controlar los pensamientos si tenemos la cabeza que parece un ventilador? Entonces, si nosotros nos esforzamos en controlar el pensamiento, ¿qué sucede? Todavía es más. Entonces, simplemente es esto. Estoy observando cómo pienso. Fijaros aquí, ya no soy pensamiento, no soy emoción. Observo cómo pienso. Observo desde la alegría. Como le estoy dando vueltas, he tenido hoy, por ejemplo, un mal día y le estoy dando media hora vueltas sobre lo que ha sucedido en el trabajo, por ejemplo. Pero desde la alegría lo estoy observando. Y respiro profundo. Y observo esto. Y no me parece bien ni mal. Simplemente lo estoy observando, lo estoy disfrutando, hasta que llega un momento que eso se diluye, se desaparece. Y en ese momento es cuando se trasciende la personalidad, y en ese momento es cuando toda la luz puede ya ir fluyendo cada vez más. Y se produce el proceso último del poder transformador del uno, que sería, ¿cuál sería? La transformación final. Se llaman de muchas formas, hay unas diferentes iniciaciones, ya sería lo que se puede llamar, en algunos términos, sería la ascensión. Yo lo llamo, me gusta más llamarlo la fusión con el ser. ¿Tenéis un poco de calor? ¿Sí? Que estamos energéticos. El proceso final sería esto, sería el poder llegar a este punto. Pero para llegar a este punto, paradójicamente, ¿qué ocurre si nosotros queremos llegar ahí? Pues que sucede justamente lo contrario. Cuando tú persigues la luz huye corriendo. Entonces simplemente hay que estar abierto, hay que estar receptivo a recibir esto, observando, disfrutando, compartiendo, afirmando lo que somos. Esto es todo lo que quería compartiros. Muchas gracias de corazón.